Number one arm wrestler on the planet. He's the king. He is the Georgian Hulk, Levan Saginashvili. Saludos gente del cine natural y en este caso sobrenatural. Levan Saginashvili, el gigante de Georgia, o Hulk de Georgia, es la gran bestia a vencer en la lucha de brazos. Su impresionante peso, 188 kilos, manejo, la técnica y experiencia lo hacen un rival duro a vencer. En el torneo King of Table 2023, con la sexta edición, mostró preocupantes problemas, el cual vamos a ver. Y en este caso fue contra el gladiador de Italia, o el autodenominado gladiador de Italia, Hermes Gasparini. En este caso los dos primeros rounds, sumamente fácil para Levan, no tuvo ningún tipo de resistencia. Pero en la disputa, en este caso del round 3, o para obtener dicho punto, justo acá, que dura más la disputa, una tarda más de 40 segundos, donde dieron todo, es donde empieza el agotamiento extremo de ambos, en este caso claro está, donde cometieron más foul, pero luego, al obtener dicha tanda, las otras fueron fáciles, hasta llegar al round o punto número 5, ya cuando había ganado ya Levan, era ese round. Y vean la cara de Levan, ya el punto de obtener en teoría el punto. Hermes le repunta de forma impresionante, como pueden ver, muy impresionante, porque he notado yo no soy experto en esto, pero he notado como que las trampas que hace Levan, que yo pensaba que esto era totalmente de pie y no, que inclina todo el peso del cuerpo posible, en este caso aficándose hacia abajo. O sea, para mí eso es una trampa, pero yo no sé mucho de este deporte. En este caso, Hermes le repunta y agota mucho más a Levan Saginashvili. Esta tanda tarda 30 segundos, lo hizo sufrir dos veces. En el caso, como ven, Levan mostrando bastantes muecas, el cansancio, estaba disconforme ya físicamente, estaba bastante incómodo, y ese es el gasto que tenía el sujeto, obviamente por su condición. Tenía menos carga sobrado, como contra Devon Larrañaga, que le ganó hace unos meses. Personalmente, mis respetos para Hermes para soportar esta bestia. Vean bastante kilos de diferencia, 55 kilos si no me equivoco. Ahora vean, Levan hace un gesto como que ya no más, y al tipo le dan oxígeno, o sea, oxígeno, y deciden detener el combate. Luego de unos minutos, ya repito, Levan le había ganado. Ahora, ya muchas cosas le había explicado en el video anterior, míralo acá, recuerda mirarlo, y recuerda suscribirte al canal que te ofrece información interesante con respecto al mundo del fitness natural y sobrenatural, y cosas que te pueden ayudar en la nutrición y entrenamiento correcto, siempre mostrando lo mejor con evidencia posible, la mayor evidencia posible. Pero veamos, Levan en sí, más allá de la etiqueta de deportista, es un hombre con una obesidad mórbida. O sea, 188 kilos con 191 kilos, no juegues con eso. Pero en mi opinión, no creo que siga usando química, o debe usar poquita química, ya la que usaba antes, porque ya tiene el peso que quería y la fuerza. Ahora, para mi opinión, es lamentable cómo termina el combate. El tipo sentado con esa máscara, sin poder respirar bien, súper agotado, sin poder hablar. Es sumamente lamentable, repito, y esto es lo que es un deporte, pero esa condición de deportista con obesidad y terminando con esas condiciones, no es algo que sea ni digno de ver, ni mucho menos saludable. Veamos, la diferencia entre uno y otro era 53 kilos. Esos 188 kilos de Levan es igual a órganos recrecidos, ya repetido 1000 veces en caso del culturismo. Acá esto va más allá. Los riesgos de que se muera en pleno combate son sumamente altos. Lo menos malo que le podría ocurrir a Levan es un desmayo. Si otro rival le compite así,
hablamos de presión arterial alta, que al ser una actividad corta pero intensa, lo hacen sin respirar, en este caso de forma adecuada. Mientras más dure el round, 41 segundos es demasiado tiempo para la condición de Levan, la fuerza extrema que están haciendo. Como si era vulgarmente, fácilmente le puede dar un infarto en pleno combate. Todos estos sujetos en peso libre son impresionantes, es como ver unas bestias de película, obviamente con química, y hay riesgos, pero Levan, igual química, más obesidad mórbida, mucho ojo con eso. No sé qué opinan ustedes con respecto a todo la descompensación que sufrió Levan en pleno combate. Déjame saber en la caseta de comentarios. Los que no vieron el combate, para mí muy dramático, pero así es este deporte. Yo conozco poco del mismo, yo solamente analizo la parte de salud, de los esteroides. Yo conozco este deporte al máximo. No sé si ha ocurrido esto anteriormente, pero para mí demasiado dramático, repito. Y en este caso siempre mostrando cosas interesantes con respecto a las personas que usan química. En este caso, plus de la obesidad. Gracias por ver el video. Bye bye.